Buenos días y bienvenidos a Emociones Básicas. Hoy tenemos un nuevo tema que sale en selectividad, con el título de Tendencias poéticas a partir de 1970. Si no has visto el anterior, dedicado a los años 60, puedes ir al vídeo ahora y también puedes ir al vídeo de los años 40 y 50, ya que saber en qué consistía la literatura anterior te ayuda a entender la posterior. Ahora te voy a decir cuáles son las preguntas que te pueden salir en selectividad si perteneces a las Islas Baleares. Las dos preguntas que se refieren a este tema son 1. Los novísimos o 2. Tendencias poéticas a partir de 1975. Con toda la información que vas a ir acumulando, tendrás que realizar una respuesta que solo ocupe media página. Recuerda que son preguntas breves, las del examen de Baleares. Muy bien, pues pasamos a hablar de los novísimos. Lo primero que tienes que entender es que hay una cierta ruptura respecto a la poesía de los años 60. Si viste el vídeo anterior y ya la has estudiado, sabrás que en los años 60 la generación del 50, que así se les llama, o los niños de la guerra, empezaron a escribir una poesía de denuncia, pero desde una perspectiva individual. Es decir, ellos contaban sus propias anécdotas, su propia experiencia en los diferentes ámbitos de la vida y tenían una visión bastante pesimista de todo ello. Entonces, los novísimos van a rechazar la estética rehumanizadora y social de las décadas anteriores. En la poesía de los años 70 no hay ni intimismo, ni denuncia, ni cotidianidad. Se da una vuelta a las vanguardias. Por lo tanto, la forma prevalece frente al fondo, hay una ansia de experimentación y se potencia la libertad creadora. ¿Qué les inspira? Pues la alta cultura y la baja cultura. Es decir, la alta cultura sería la historia, la cultura grecolatina, el refinamiento, y la baja cultura, la cultura de masas, en la que se incluye el cine, el cómic y la música pop. ¿Cuáles serán sus precedentes? ¿En qué se van a fijar? ¿En qué autores se van a fijar? Pues vuelven a Rubén Darío y el modernismo, a Vicente Aleixandre y Luis Cernuda, que son poetas de la generación del 27, Octavio Paz y José Lecema Lima, que son poetas hispanoamericanos, y poetas anglosajones, como pueden ser Eliot o Ezra Pound. Es muy importante para los novísimos la poesía de Ezra Pound, ya que es una poesía cargada de referencias a Homero, a Confucio, a Dante. Es una poesía que aborda temas mitológicos, incluso teorías económicas, hechos históricos, puede incluir palabras en griego o en latín, con lo cual estamos ante una poesía de carácter culto que rechaza el intimismo y de alguna manera esconde el intimismo o la personalidad del autor detrás de toda una serie de referencias cultas. Una literatura muy refinada, una poesía muy elegante, pero también tiene esta experimentación vanguardista que la hace a veces acercarse a la cultura de masas, al cine, al cómic, al pop. Entre sus temas vamos a encontrar universos míticos y simbólicos, a través de los cuales, digamos, el poeta transmitiría de una manera velada, escondida, su emoción hacia la elegancia o hacia el arte. Dentro de esta poesía también vamos a encontrar una poesía que se preocupa por el lenguaje, que introduce en cierta manera elementos exóticos o artificiosos, ya que realmente busca ese culturalismo. El culturalismo no es más que la exaltación de la cultura, ya sea alta o baja.
Venecia también es un tema muy recurrente. Y el cosmopolitismo, porque son unos autores que conocen muy bien la cultura que envuelve a la sociedad europea en general, occidental, que admiran los monumentos históricos, que les gusta el cine, muy culturizados. En su estilo, como ya habíamos afirmado antes, vamos a encontrar que el poeta se esconde detrás de una especie de máscara que no es otra cosa que una transposición histórica del yo poético. Es decir, a través de esas descripciones culturalistas, el poeta se esconde. Vamos a encontrar una escritura a veces automática, coloquial, otras veces collage, porque la libertad formal va a ser absoluta. También vamos a encontrar uso de arte mayor, pues porque el arte mayor también ayuda más a que las ideas se desarrollen, mucho encabalgamiento, que significa que el verso sigue en el verso siguiente. También recuperan los caligramas de la época de las vanguardias. ¿Y por qué se les denomina novísimos? Porque en 1970 José María Castellet publica la antología 9 novísimos poetas españoles, en la que incluye a Leopoldo María Panero, Ana María Moix, Félix de Azúa, Manuel Vázquez, Antonio Martínez Sarrión, José María Álvarez, Pere Gimferrer, Guillermo Carnero y Vicente Molina Foix. A partir de esta antología aparece el término de novísimos, pero también se les ha denominado poetas venecianos o generación del 68. Ya sabéis que a veces las diferentes corrientes tienen también diferentes nombres. A la hora de estudiar este tema, no hace falta que os aprendáis todos los nombres de autores. No os preocupéis, con que os aprendáis algunos sería suficiente. Yo os he destacado 2, Pere Gimferrer, con Ar del Mar, y luego he elegido a Antonio Colinas, que es un autor un poquito posterior, no está en la antología de los 9 novísimos, y uno de sus libros sería Astrolabio. En concreto he elegido a Antonio Colinas porque ha vivido mucho tiempo en Ibiza, es muy conocido, aunque él es de Castilla y León. Vamos a ver algunos ejemplos para que entendáis las características de este movimiento. El primer poema que vamos a leer es Canción para Billie Holiday, de Pere Gimferrer. Billie Holiday fue una cantante estadounidense de jazz apodada Lady Day y considerada una de las voces femeninas más importantes e influyentes del género jazz. Y la muerte, nadie la oía, pero hablaba muy cerca del micrófono. Con careta antigás daba un beso a los niños, Lady Day. Las gaviotas heridas vuelven a la luz del puerto. Extraña fruta en el aire, el crepúsculo se ausenta. Con una espada, con un guante, con una bola de cristal. La pecera magnética, la cueva del pasado, el submarino bajo las mareas que fulgen. Lady Day, cuánto amor en una juventud, cuántos errores, cuántas tardes hablando, qué deseo, qué eléctricos jazmines. Cuántos cowboys muertos como trovadores, la sonrisa en los labios que se tiñen de sangre. Los gritos en las calles, las manifestaciones disueltas bajo el arco voltaico del poniente y los lóbregos edificios irreales. Lady Day, el amor como una libélula, cazador de libélulas. Lady Day, qué despacio nos viene la experiencia. Todo cobra un sentido, se ordena como el paisaje en los ojos, cuando recién despiertos corremos las persianas o intentamos ordenar las palabras de un poema. Lady Day. Animales heridos en el bosque, nuestros ojos, ¿qué piden? ¿Qué desean? ¿Qué desea esta voz en el viento de otoño? Un lebrel o su presa, disueltos en la fría oscuridad del tiempo, escamoteados como naipes de una baraja, los años de nuestra juventud. Con 2 vueltas de llaves cerraron la cocina. No nos dan mermelada ni pastel de cereza, ni el amor ni la muerte, extraña fruta que deja un sabor
ácido. Bueno, como veis en este poema no hay ningún signo de puntuación. Creo que es un poco complicado de leer, ¿no? Porque ¿dónde está la coma? Pero sí que tiene un sentido y sí que le puedes ir cogiendo el ritmo. Y bueno, como veis, utiliza la cultura pop, habla de Lady Day, habla de cowboys, habla de poesía, de la muerte y digamos entraría dentro de ese refinamiento, esa sensación de cultura, de unión con la historia y bueno, modernidad respecto a la forma, ya que no sigue una estrofa concreta, verso libre, tono conversacional, entrecortado y con esa repetición continua del Lady Day. Vayamos ahora a dos poemas de Antonio Colinas, donde también veremos ese refinamiento. Como veis, utiliza el arte mayor, versos muy largos. Y vamos a ver estos dos poemas, a ver qué os parecen. Escalinata del Palacio. Hace ya mucho tiempo que habito este palacio. Duermo en la escalinata, al pie de los cipreses. Dicen que baña el sol de oro las columnas, las corazas color de tortuga, las flores. Soy dueño de un violín y de algunos harapos. Cuento historias de muerte y todos me abandonan. Iglesias y palacios, los bosques, los poblados, son míos. Los vacía mi música que inflama. Salí del mar. Un hombre me ahogó cuando era niño. Mis ojos los comió un bello pez azul, y en mis cuencas vacías habitan escorpiones. Un día quise ahorcarme de un espeso manzano, otro día maté una víbora al cuello, pero siempre termino dormido entre las flores, beodo entre las flores, ahogado por la música que desgrana el violín que tengo entre mis brazos. Soy como un ave extraña que aletea entre rosas. Mi amigo es el rocío. Me gusta echar al lago diamantes, topacios, las cosas de los hombres. A veces, mientras lloro, algún niño se acerca y me besa en las llagas, me roba el corazón. Bueno, como veis, este es un poema muy interpretable. Probablemente tenga ciertas conexiones con algún mito de la Grecia. Y realmente, pues como vemos, habla mucho del violín. Ahí vemos ese refinamiento, esa alusión a la música, a la musicalidad. Palabras que nos recuerdan al modernismo, como palacia, escalinata, diamantes, topacios. Vayamos al siguiente. El camino cegado por el bosque. Créeme, no es piedad lo que siento por ti ahora que estoy lejos, sino un recuerdo herido. Por ti y por el camino cegado por el bosque, que no pude seguir aquella noche joven, perfumada y abierta como el cuerpo de un pino. No es piedad, sino una sensación de fracaso, de suave y entrañable dolor que nunca cesa. Fuiste buena conmigo en mis días de entonces, me diste cuanto soy, este veneno dulce que me impulsa a luchar contra el mar, contra el tiempo y contra el mismo amor de los que bien me quieren. No es piedad, aún te busco en la noche perfecta, deseoso, sediento de tus colores ácidos, de tus estrellas frías, de tus ramas y ríos helados, tras los cielos del más hermoso invierno. Te lo digo dolido y con los ojos húmedos, aunque la mente esté segura, serenada. No te pude tener más cerca, pues mis labios llegaron a rozar tus nieves, tu horizonte. No es piedad, créeme, solo sé que una tarde avanzada, profunda, descendí de aquel monte puro y purificado como un fuego de junio. Creí volver a ti definitivamente y me encontré el camino cegado por el bosque. Bueno, aquí también es muy interpretable. Podríamos decir que habla de un amor, pero tampoco se puede realmente saber. Puede ser un amor frustrado
y sin embargo tampoco lo podemos saber a ciencia cierta a no ser que el poeta nos lo explique. ¿Por qué? Porque utiliza una serie de metáforas que pueden recordarnos a algunas características vanguardistas, por ejemplo, y como veis, pues es muy refinado, busca crear esa sensación de elegancia. Bueno, pues ahora ya toca hablar de la poesía después de 1972, que es otra de las preguntas posibles. A partir de 1975 se abandona el frío formalismo de lo que hemos visto anteriormente, se abandona la experimentación verbal y se abandona el culturalismo por considerarlos herméticos, fríos, y empiezan a convivir distintas tendencias que llegan hasta nuestros días. Una es el neovanguardismo, otra es la poesía metafísica, otra es la poesía de la conciencia y otra es la poesía de la experiencia. Apréndete estas terminologías y ahora pasamos a definirlas una a una. Entre el neovanguardismo vamos a hablar especialmente en España de nuevo surrealismo, un resurgir del surrealismo a partir de 1975. Recordad que las vanguardias tuvieron una vida muy corta en los años 20, ¿verdad? Y ahora, pues resurgen, se recupera la libertad creativa, el irracionalismo, el hermetismo, propios del surrealismo, así como pues todas las características del tema de los sueños, la escritura automática y el caligrama, el collage y todas estas cosas. Entre los autores vamos a destacar a Blanca-Andreu con su título De una niña de provincias que se vino a vivir en un chagal. A ver, Chagall es un pintor surrealista. Aquí os dejo un par de cuadros. Y bueno, pues si una niña se pierde en un Chagall, imaginaos, ¿no?, la de locuras que puede vivir. Cuando elaboréis la redacción de este tema, recordad que como solo tiene que ocupar media página, no hace falta hablar de un montón de autores, ¿no? Por eso solo os he puesto uno en concreto de esta tendencia. Vayamos a leer ahora un par de poemas de Blanca-Andreu para que entendáis este neosurrealismo. Así, en pretérito pluscuamperfecto y futuro absoluto, voy hablando del trozo de universo que yo era, de subcutáneas estrellas de sangre cazadas por el ángel de la anemia en el cielo arterial, diciendo leucocitos del alba y río de linfa, o bien de lo que quise, el ligero Mediterráneo, la prohibición de envejecer, la gallina del sueño barbitúrico y sobre todo, sobre todas las cosas, Mozart, anfetamínico, preámbulo de pájaros, Mozart en ala y aeropuerto, arco de violín, príncipe o piloto, Mozart el músico. Vayamos ahora al siguiente poema. Dame la noche que no intercede, la noche migratoria con cifras de cigüeña, con la grulla celeste y su alamar guerrero, palafrén de la ola oscuridad. Dame tu parentesco con una sombra de oro, dame el mármol y su perfil leve y ciervo, como de estrofa antigua. Dame mis manos degolladas por la noche que nos intercede, palafrén de las más altas mareas, mis manos degolladas entre los altos cepos y las llamas lunares, mis manos migratorias por el cielo de agosto. Dame mis manos degolladas por el antiguo oficio de la infancia, mis manos que sajaron el cuello de la noche, el destello del sueño con metáforas verdes, el vino blasonado que se quedó dormido. Amor de los incendios y de la perfección, amor entre la gracia y el crimen, amor medio cristal y media viña blanca, como vena furtiva de paloma, sangre de ciervo antiguo que perfume las cerraduras de la muerte. Bueno, otra poesía que asumimos que no tiene nada que ver con nuestra experiencia cotidiana, que es como una ensoñación, utiliza un verso libre y es muy interpretable. No sabríamos decir a qué se está refiriendo. Tenemos que, digamos, sentir algo que es totalmente individual en cada lector. Bueno, pues vayamos ahora con la poesía metafísica, que sería otra de las tendencias a partir de 1975.
Es una poesía de carácter conceptual, por lo tanto, lo que quiere es la trascendencia, ¿no? Nos recuerda un poquito a Juan Ramón Jiménez en la época del novecentismo, ¿no? Esa poesía desnuda que se escapa de la formalidad y lo que quiere es el concepto, que emerja el concepto. Por lo tanto, elimina todo lo anecdótico y lo circunstancial y elige una expresión concentrada, cargada de resonancias. Los temas son las contradicciones del ser humano, lo transitorio de la pasión amorosa, la dualidad alma-cuerpo, la angustia existencial, la caducidad de la vida, las paradojas del ser humano. Temas muy filosóficos, muy trascendentes. Entre los autores que había de este tipo de poesía, he elegido dos: Olvido García Valdés y Vicente Valero. En concreto, Vicente Valero es ibicenco, por eso lo he elegido. Y como veis, he puesto dos títulos: Ella, los pájaros, de Olvido Valdés, y Jardín de la noche, de Vicente Valero. Porque ya os he dicho que no hace falta aprenderos muchos autores, ya que con uno o dos de cada tendencia ya tenéis para escribir la media página que os pide la selectividad. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de manera que podáis entender mejor esta corriente. Conozco una pareja de cuervos. Sé que tienen un tiempo semejante al de los hombres para vivir. Podría visitarlos, pasear juntos hasta los sauces de la orilla. Hoy he hablado con alguien por quien sentí afecto. Le encontré satisfecho y próspero. Su enemigo murió. La muerte siempre es de frío. Cuando voy a trabajar es de noche. Después amanece poco a poco. Hace mucho frío aún. A menudo en el cine me parece oír lluvia azotando el tejado, como si no hubiese lugar donde guarecerse. Hoy alguien en un sueño dijo: «Ten, en esta garrafa hay agua limpia, por si toma moho la del corazón». Bueno, como veis, en este caso sí que busca conectar con esa intimidad del ser humano, pero no desde un punto anecdótico y cotidiano, como lo haría, por ejemplo, la generación del 50, los de la poesía de la experiencia, sino desde una perspectiva más conceptual, más trascendente, un tanto hermética. Y vayamos con un soneto de Vicente Valero, de su primer libro, que, como hemos dicho, se llamaba Jardín de la noche. Quietud. Este asomo en la luz sin conjeturas, este baño en el sueño de las islas, mar de dioses, amigos y cercanos, es la serenidad que como herencia recibieron los padres de estos pueblos. ¿Será tanta quietud un don divino? Posee sabiduría aquel que busca y encuentra la quietud en este mundo. Lo sabían los dioses, lo aprendieron algunos pocos hombres, contemplando la oscura tentación del devenir. En el aprendizaje de la vida, regalo de algún dios es la quietud, que baña el mar jardín antiguo y claro. Bueno, como veis aquí en este soneto nos recuerda un poquito al Beatus Ille, un poco retomando aquella huida del mundanal ruido de los místicos del barroco español, como podrían ser Fray Luis de León, por ejemplo. Pasamos ahora a la poesía de la conciencia. A ver, ¿por qué se llama de la conciencia? Pues porque tiene conciencia social, ¿vale? Compagina la expresión de los sentimientos individuales con el compromiso colectivo y la crítica de los principios sobre los que se asienta la sociedad actual. En 1989, Fernando Beltrán escribe un ensayo titulado Hacia una poesía entrometida. ¿Y por qué es entrometida? Porque justamente critica aquello de lo que nadie quiere hablar, de lo que tiene que haber una conciencia. Y en este libro, Fernando Beltrán habla del poeta como un ocupa de la realidad caótica. Nos recuerda un poquito a ese Dámaso Alonso, ¿verdad?, de Insomnio, y a ese compromiso social tan importante, de, por ejemplo, la poesía social. Sus temas son la ciudad, la globalización, la ecología, las guerras, la política y la crisis de la civilización. Por lo tanto, como podéis observar, ya temas muy contemporáneos. En los estilos encontramos mucha diversidad y una gran exploración formal.
Entre sus autores más reconocidos, digamos que inauguran esta poesía, estarían Fernando Beltrán con Aquelarre en Madrid y Jorge Richman con Cántico de la erosión. Vamos a ver algunos poemas. Abolir la nostalgia. Es la hermana tullida del deseo, de nada verdadero se predica. Le place avasallar, busca vasallos. No le miréis las manos, perder es imposible. Abolir la nostalgia, esa tenia violenta, esa impotencia desovillada en máscara, mi desdentada enemiga más voraz. Untarle el cuerpo de brea y de vergüenza. Sea la desolada quimera del presente nuestro empeño imborrable. El vestido más hermoso. El mejor vestido para mi cuerpo es tu cuerpo desnudo. El mejor vestido para tu cuerpo es mi cuerpo desnudo. Vestido así, no tengo ganas de desnudarme nunca. Y vamos ahora a la poesía de la experiencia. Si no has visto el vídeo de los años 60, te lo recomiendo encarecidamente, ya que si lo estudias, entenderás la repercusión que tuvo esa generación en la actualidad, ya que la poesía de la experiencia es lo que más se escribe hoy en día. Volvemos a los temas de la generación del 50. Recuerda que se le llama generación del 50, pero escribían en los años 60. Ya, es un poco una cosa rara, pero recuerda eso, ¿vale? Entonces, esta poesía de la experiencia, pues ¿qué habla? Pues de la experiencia íntima del propio poeta, que se puede poner una máscara, puede inventarse una voz poética, pero siempre cuenta anécdotas, la vida cotidiana. Los temas serán la ciudad, otra vez, las emociones personales, lo sentimental, la vida cotidiana y el yo como tema poético. El estilo, pues sigue en el modelo de la generación de los 50, es decir, búsqueda de la complicidad con el lector, diálogo claro y racional, por lo tanto, ya no hay surrealismos que valgan, ya no hay ensoñaciones, ya no hay búsqueda del concepto trascendente, sino un diálogo de tú a tú, coloquial incluso, un yo confesional y a veces también un yo ficcional, pero que representa al propio autor. En cuanto al tono, pues un tono escéptico respecto a la sociedad de hoy en día, sensación de soledad, sensación de incomunicación y desorientación del individuo contemporáneo. No llega a ser un pesimismo tan agudo como en la etapa anterior, de los años 60, pero sí que se siente el caos y el escepticismo de la sociedad actual. Autores, pues como los más reconocidos de los inicios, Luis García Montero con El jardín extranjero y Felipe Benítez Reyes con Los vanos mundos. Vamos a ver de Luis García Montero, Cabo Saunion. Al pasar de los años, ¿qué sentiré leyendo estos poemas de amor que ahora te escribo? Me lo pregunto porque está desnuda la historia de mi vida frente a mí, en este amanecer de intimidad, cuando la luz es inmediata y roja, y yo soy el que soy, y las palabras conservan el calor del cuerpo que las dice. ¿Serán memoria y piel de mi presente o solo humillación, herida intacta? Pero al correr del tiempo, cuando dolor y dicha se agoten con nosotros, quisiera que estos versos derrotados tuviesen la emoción y la tranquilidad de las ruinas clásicas. Que la palabra siempre, sumergida en la hierba, despunte con el cuerpo medio roto. Que el amor, como un friso desgastado, conserve dignidad contra el azul del cielo y que en el mármol frío de una pasión antigua los viajeros románticos afirmen el homenaje de su nombre. Al comprender la suerte tan frágil de vivir, los ojos que acertaron a cruzarse en la infinita soledad del tiempo. Habla del paso de los años, de la fragilidad de la vida. Nos recuerda un poquito a Jaime Gil de Biedma y sus temas, esos interrogantes, esas preguntas a uno mismo, que no sabe si está preguntándose a sí mismo, o le está preguntando al lector, o le está preguntando a un destinatario que desconocemos. Vayamos ahora a un poema de Felipe Benítez Reyes, el símbolo de toda nuestra vida. Hay noches que debieran ser la vida, intensas largas noches irreales,
con el sabor amargo de lo efímero y el sabor venenoso del pecado, como si fuésemos más jóvenes y aún nos fuese dado malgastar virtud, dinero y tiempo impunemente. Debieran ser la vida, el símbolo de toda nuestra vida, la memoria dorada de la juventud. Y como el despertar repentino de una vieja pasión, que volviesen de nuevo aquellas noches para herirnos de envidia, de todo cuanto fuimos y vivimos, y aún a veces nos tienta con su procacidad, porque debieron ser la vida. Y lo fueron tal vez, ya que el recuerdo las salva y les concede el privilegio de fundirse en una sola noche triunfal, inolvidable, en la que el mundo pareciera haber puesto sus llamativas galas tentadoras a los pies de nuestra altiva adolescencia. Larga noche gentil, noche de nieve, que la memoria te conserve como una gema cálida, con brillo de bengalas de verbena, en el cielo apagado en el que flotan los ángeles muertos, los deseos adolescentes. Bueno, aquí otra vez volvemos a recordar los poemas de Jaime Gil de Biedma sobre esa juventud perdida y vemos pues cómo ha calado ese tipo de poesía en las nuevas generaciones, porque ahora estamos en los años 80, ¿no? Vayamos finalmente a hablar del panorama actual, porque claro, todas estas tendencias, digamos que continúan hoy en día, pero van surgiendo nuevos autores, ¿no? ¿Cómo escriben los del siglo XXI? Los autores que han empezado a escribir en el 2000, por ejemplo. Y cómo han evolucionado también los poetas anteriores de los años 80 y 90. Pues lo que encontramos es una gran diversidad que entronca con las corrientes anteriores, por lo tanto, son poetas que tienen una gran cultura literaria y eligen un poco de aquí, un poco de allí, como más o menos hacían los de los 80 y los 90, ¿no? Elegían un poco de la tradición anterior, que era lo que más les podía interesar. Pues hoy en día más o menos lo mismo. No es que haya una gran novedad, pero sí una individualidad muy marcada. Por lo tanto, cada autor, digamos, tiene su propia trayectoria. Hay una gran importancia hoy en día de las redes sociales para el encuentro con los lectores. Un ejemplo es lo que ha pasado con el hashtag Coronaversos, que fue invención de Ben Clark, que es uno de los autores de los que hablaremos. Y bueno, pues ¿qué ha conseguido con ese hashtag? Que mucha gente empiece a compartir poesías entre ellos. También con esto del coronavirus y las redes sociales, mucha gente se pone a recitar poemas. Pero aparte de esto, las redes sociales, pues a la hora de compartir tus poemas, tu poesía, de conseguir lectores, se ha convertido en algo muy importante a nivel comercial también, y no solo en poesía, sino también en narrativa, en ensayo. No encontrarás ningún autor que no tenga un Facebook o que no tenga un Instagram. Sobre todo en poesía se usa más el Instagram que el Facebook, ¿verdad? Otra de las características del panorama actual es la mezcla de la alta y la baja cultura. Son poetas con una trayectoria académica, normalmente han estudiado en la universidad y por lo tanto conocen mucha cultura literaria. Se pueden inspirar, por ejemplo, en poesía estadounidense o se pueden inspirar en la poesía local o simplemente se pueden inspirar en el cine, en los cómics, en la música. En cuanto a los temas, principalmente encontramos la cotidianidad, es decir, anécdotas de tu vida, recuerdos de tu infancia, de tu adolescencia. También la identidad, es decir, ahora se habla mucho de la sexualidad y el género, los transexuales, las lesbianas, los gays, son temas recurrentes de actualidad. También la maternidad es otro de los temas, el hecho de ser o no madre. Otro tema sería el viaje, porque son poetas que han viajado, que tienen la oportunidad de viajar. Otro tema también puede ser la enfermedad y, por supuesto, la crisis, ¿no? La crisis que empezó en 2000, luego repercutió en el 2008 y ahora pues tenemos una gran crisis que también puede ser acicate para muchos poemas, ¿no? Crisis política y económica. El estilo es, como hasta ahora, conversacional,
Puedes llegar a ser narrativo, pero ya veíamos que en la generación de los 50 también podía haber poemas narrativos, es decir, que aparte de expresarte unas emociones, te cuentan una historia, te cuentan una anécdota. Encontramos metáforas sorpresivas que intentan intensificar la emoción o sorprender al lector, y el uso de la ironía, que recordamos que tenía mucho que ver con Jaime Gil de Biedma y su estilo, y también pues, con el estilo en general de los años 60, ¿verdad? Entre los autores he elegido a Ben Clark, que es un poeta nacido en Ibiza, que actualmente vive en Málaga, y su libro La policía celeste, y a Verónica Aranda con Tatuaje. Entonces vamos a leer algunos poemitas para que ya os quede claro más o menos en qué consisten estas tendencias actuales, que como os he dicho, no pueden estar representadas por dos autores, porque realmente pues hay muchísimos autores hoy en día. La globalización hace que todo el mundo pueda escribir, todo el mundo pueda publicar un libro, y por lo tanto estos dos poetas no es que sean representativos del panorama actual, son dos poetas elegidos un poquito entre toda la maraña y diversidad que hay. De Verónica Aranda he elegido dos poemas breves. Uno se llama Búsqueda. Yo buscaba en tu cuerpo las guirnaldas de sed, las sendas de granados repobladas con las ardillas grises del silencio, algún poniente malva o aquella decisión a corto plazo que se va meditando en los caminos. Salón de Tela Española, Tánger. Esta es una ciudad donde el deseo ha anidado en las anclas. Hay una culpa antigua que espiamos en salones de té, donde es posible construir territorios de silencio y berilo. Se fue el transbordador de media tarde, pero el humo azulado da paso a una memoria cimentada en el gesto de empezar crucigramas, memoria huidiza, frágil, de los hombres que vienen a olvidar. Aquí el miedo circunda unos pozos de té, latitudes atlánticas, donde no renunciamos al abismo. Hijos de la bonanza. Hijos de la bonanza nos llamaban, los que no conocieron ni la hambruna ni las agudas larvas de estridencia chillando en el oído por las bombas. Y cuando nuestras piernas, tan delgadas, caían y sangraban porque el parque era de un hormigón armado y frío, se quedaban callados, observando nuestro llanto con un gesto de sorna. Debíamos vivir y dar las gracias por la ocre rozadura en la garganta que provocaba el aire al refugiarse, agradecer las flechas de las nubes y que un fango lechoso a nuestros pies, en un último gesto agonizante, le mordiera las botas al progreso. ¿Y cómo agradecerles la alegría? La risa provocada por los hombres inocentes del mar, cuando se encaminaban hacia el río dispuestos a bañarse entre excrementos. También estaba el tedio, de tener que explicarles a los niños palabras como pueblo indio, oso pardo, ballena azul o lince ibérico. Pero esto eran minucias, sacrificios en nada comparables al sufrido por aquellos que ahora nos decían hijos de nuestra sangre, tan severos. Aunque a veces es cierto, no fue fácil, simplemente intentamos ir viviendo, haciendo caso omiso a los escrúpulos, al vacío que moraba en nosotros, hijos de la bonanza, los hijos de la ira, herederos de todos los despojos. Y ahora también he elegido otro poema de Ben Clark, muy diferente al anterior, de carácter narrativo, se titula Homenage a Eric y nos cuenta la historia de Eric. Recuerdo al joven Eric, que fue joven y joven hasta el fin. Vivía con sus padres en un valle fértil con agua. Nunca fue al colegio y eso nos parecía algo salvaje y una suerte. Mi hermano, Eric y yo, los hijos de los hippies de la isla, los frutos de una idea evanescente que se cumplía en Eric, que no tenía miedo a las alturas, que tenía escopeta y desnucaba la gallina que luego cenaríamos. Me confesó el secreto de las piñas. Si entierras una piña, crece otra. Era dueño de un asno mal llamado Houdini, que era viejo y habitaba las sombras del estío al final de una cuerda. Tenía un tren pequeño de juguete que era el único tren del archipiélago. No tuvo nunca tele, apenas tuvo amigos. Ocurrió que una vez fue abandonado sin querer al volver de una excursión. Llegaron los dos coches a la casa pensando que en el otro estaba Eric,
Chirriaron las ruedas y hubo gritos en la noche cerrada, pero no apareció. Solo el mar contra los acantilados y un niño que no está. Vagó toda la noche entre los árboles, sin luna, y nadie sabe dónde estuvo. Por la mañana, un cura que vivía muy lejos lo encontró, dormido en el jardín. Murió muy a principios del milenio, en un piso de Londres, poco antes de los 20. Se compró un libro gordo de nudos marineros y se ahorcó en la escalera. Muchos años después, hubo un incendio que arrasó todo el valle de su infancia. Los padres se marcharon a otro sitio y ya solo nos queda este poema. Bueno, como veis aquí, pues nos cuentan una historia tal cual, de una manera bastante prosaica, pero con esa sensación, ¿no?, de emoción, de humanidad, de infancia igual un poco caótica y de hechos históricos, ¿no? Porque realmente pues habla de la isla de Ibiza, ¿no?, de su infancia en Ibiza y de los amigos que tenía, en concreto de este tal Eric, que probablemente existió. Y bueno, aquí acaba la poesía o las tendencias a partir de 1975. Vuélvete a ver el vídeo, recapitula, redacta tus respuestas de examen y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otro día. ¡Chao!